Bueno, bienvenidas para acercarse aquí a Ciclorama, este ciclo que organiza Marama todos los años y este año enfocado en escénicas. ¿Y quiénes son estas escénicas que me acompañan? Bueno, mi nombre es Ana Laura López y estoy en la grata compañía de tres mujeres que representan no solo las artes escénicas o son parte del universo de las artes escénicas independientes, sino también que tienen una impronta grande en lenguajes diversos. Entonces tenemos a Ine Armas, que es bienvenida, que es coreógrafa, bailarina y es docente, es gestora y una de las fundadoras de Galpón Fase y de la cooperativa de Fase, y también integra el colectivo Dominio Público, ¿verdad? ¿Me voy bien? Tenemos a Naila Pose, que es actriz, docente, directora, gestiona un montón de cosas. No, yo me leí los currículum, como verán, me informé, estudié, pero bueno, un montón, tengo las tres, muchos premios, mucha formación espectacular, con gente muy interesante. Naila además gestiona El Brío, un espacio que es uno de los fundadores de escena, espacios escénicos autónomos. Y tenemos también a Carmen Valiero, que es música, que es docente, que construye, voy a decir que es una grosa popular, que compone música para teatro, para cine también, ¿verdad? Digo bien. Entonces, y que también es directora, es una faceta de directora, con una obra que en este momento está en cartel, La Débil Mental, ¿verdad? Así que bueno, la verdad que es un placer enorme y si bien vamos a empezar a conversar y vamos a circular la palabra acá entre nosotras, la idea es que también quienes están hoy aquí vayan pensando algunas preguntas o algunos pensamientos como también para abrir el juego y la palabra y que podamos compartir entre todos. Bueno, en fin, ¿cómo se arranca, no? Una pregunta, por ejemplo, de organización. ¿Este micrófono funciona? ¿Funciona? Sí. Porque podríamos dejar uno ahí y otro acá para que no estemos bien. El cucurucho de bla bla bla. Pero está perfecto. A ver, no sé si funciona. Yes. Muy bien. Muy bueno. Perdón, ahora sigamos. No, por favor. Bueno, y habíamos compartido un tópico como para abrir el juego, un paraguas como para romper el hielo, muy general y muy enorme también, entonces vamos a ir viendo cómo lo vamos desmenuzando, que tiene que ver con como escénicas, reflexionar sobre dónde está la audacia hoy y cómo lo que hacemos y los espacios que integramos, los sectores a los que pertenecemos, van aportando a la construcción de nuevos imaginarios en estos tiempos tan hermosos que nos tocan vivir y sobre todo considerando que, bueno, que atravesamos un suceso mundial bastante importante y a ver qué reflexiones nos deja eso. No les pido que me respondan todo eso así de una, pero quizás podemos empezar pensando en función de las trayectorias de cada una de ustedes y de los lenguajes que habitan y de los espacios que habitan. ¿Qué consideran que, me voy a tomar esto que traía cuento de la pandemia, qué consideran que así, en lo inmediato, están empezando a percibir en esta vuelta que estamos pudiendo tener a las distintas actividades? Acá la que quiere, toma la posta. Naila. Nadie quiere empezar. No, si queremos que empieces vos. Sí. Ya empezó. No sé, bueno. Ay, es un montón la pregunta. No, yo un poco pensaba, más que pensaba, practico con los estudiantes o en los proyectos en donde estoy circulando ahora,
un poco para mí lo que vos traes es como algo de la pregunta por el cómo, ¿no? Es a mí lo que más me está circulando hoy en día, cómo hacemos las cosas que hacemos, desde como algunos tópicos que para mí son fundamentales en nuestra actividad, que por cierto requiere un equilibrio bastante complejo entre la lógica del dinero y la lógica del arte, por decirlo de alguna manera, o de la práctica sensible, de la práctica artística, de la práctica escénica. Y un poco, para resumirlo, creo que la pregunta por el cómo o el intentar en el hacer una respuesta por un cómo el que una une se pueda, en el que uno se pueda sentir reflejado, una une se pueda sentir reflejado, me parece que ahí como hay algo. ¿Sigo? Ay, qué cosas me intimidan, chicas. Sí, como un poco eso, ¿no? Para mí hay como resumiéndolo en pocas palabras, que se puede profundizar mucho al respecto y por ahí está bueno charlarlo y ver sus pareceres, pero la gestión de tiempo, la ética, la desautomatización a la que estamos todo el tiempo invitados, me parece a mí que son tres tópicos en los que me parece que bueno, las personas con las que comparto y en mí tratamos de, no sé, de tener presentes. Eso. ¿Qué sigue? Bueno, me lo pasaron. Sí, me resuena mucho lo que decía Naila sobre el cómo, y bueno, particularmente en la danza y en las danzas, estoy observando que se está dando una búsqueda por espacios comunes de construcción de las danzas que a veces bordean un poco la escena, o sea, como que deconstruyen un poco el tipo de escena tradicional para probar formatos de jerarquizados entre bailarines, coreógrafos, directores y espectadores, como formatos donde circulan las autorizaciones para ver quién puede bailar y quién no, o de quién es la obra, o cómo se debería bailar, incluso qué lenguajes elegimos para bailar, que siempre fue un sector que viene de disciplinas muy colonizadas, coloniales, y que se está viendo unas prácticas que proponen una mirada interesante sobre problematizar, por lo menos eso, qué cuerpos deberían o están habilitados para, y qué danzas son las danzas aceptadas como escénicas, y también qué es lo escénico y cuál es el rol de la expectación, de quien va a ver, que a veces las invitaciones no son tanto a expectar de la manera que estamos tradicionalmente acostumbradas a ir a sentarse a recibir una danza y apreciarla desde afuera, sino también de diversos modos de participación en donde esa expectación requiere a veces un movimiento del cuerpo, ya sea elegir el punto de vista, cambiarse de lugar, incluso a veces participar en una danza común. Entonces eso es lo que observo, como ciertos desplazamientos en el cómo. Y en cuanto también a lo que decías sobre la gestión de los tiempos y los dineros, ¿no? Y lo que se consideraba un producto escénico, un espectáculo que tenía un valor. También creo que está viendo en los espacios más experimentales que nos habilita estos espacios independientes,
sí, como valorar también algún tipo de experimentos que no tienen tanto que ver con ese producto final, sino como que la cultura es el hecho del intercambio que se da en estos espacios de encuentro con un flujo de información, de intercambio, que está vivo y que no tiene un cierre, ¿no? Que no tiene una forma final y que es algo que se está dando en ese encuentro entre quien especta, quien baila, quien es coreógrafo, quien es director, quien es gestor, incluso en la gestión, ¿no? Como ciertos desplazamientos que están ahí en proceso, que me parece que, bueno, tiene que ver con esto del cómo y que tiene que ver con la audacia, porque pensaba en eso de la audacia, ¿no? Como el riesgo, tiene que ver con el riesgo, como que hay algo ahí que no está del todo terminado, está haciéndose y no sabemos cómo va a salir, ¿no? Y es como esto, como una charla, tiene más que ver con algo más abierto. Obviamente esto no es nuevo, pero siento que en este reimpulso pospandémico y en el contexto mundial hay como una urgencia de cuestionar ciertas cosas. Sí. Está bien. No, yo no veo mucha diferencia en la historia de la cultura hoy con la pandemia o con la peste negra o con la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial o con Hiroshima. Creo que el mundo pasó por miles de crisis económicas, de hecho nosotros creo que siempre estuvimos en crisis y que siempre el mundo se debatió a partir de la hegemonía del mercado en lo que es mercado y lo que no es mercado. O sea que la experimentación existió siempre, la persona aislada o digamos lo que se llamaría la cultura más aledaña, que no está no en el centro y no vende, que no es redituable, siempre existió. Por eso, no sé, existían las cortes y Mozart tocaba en la corte y después había 3 muertos de hambre tocando en el mercado y se cagaban de hambre seriamente, o sea, hambre real, ¿no? Digo, y me parece que siempre hubo una respuesta. La Primera Guerra Mundial es claro porque aparece todo el movimiento moderno, ¿no? Pero digo, siempre hubo una respuesta del mundo a las crisis y siempre en las crisis se respondió estéticamente. Digo, si con la peste negra quedó un 10% de la población de Europa, además estamos hablando de Europa, quiero aclarar que recién cuando decíamos, digo, es muy eurocentrista este análisis, porque no sabemos qué pasa en Indochina. Y tampoco estamos diciendo qué le pasa a un mataco hoy. Entonces cuando se habla de expresiones artísticas, se está hablando de Buenos Aires y de ciudades argentinas donde hay plata. Pero ¿qué diferencia hay para un guaraní hoy? De hoy a 1920, ninguna, sigue cagando igual. O pasa a ser world music y lo cobra otro eso. Entonces cobra los derechos, un sello. Entonces me parece que es como mucho más enorme el tema y que la audacia existió siempre, la experimentación existió siempre, se lleva, digamos, la historia, los que ganan, se llevan quién entra en la batea y quién cobra royalty. Pero siempre se está hablando desde Europa. O sea, no se está hablando desde una expresión cultural, se está hablando de lo que el mercado europeo decidió que es cultura. No estamos hablando de cultura, estamos hablando de colonia. Es mi opinión. A mí me gusta pelear. Pero digo, me parece importante porque estoy hablando en nombre de una cantidad de gente que es NN, culturalmente, porque el mercado lo decidió. Entonces nosotros somos marginales, pero estamos acá, en la calle Corrientes, el patio es divino, ¿no? Y hay bebidas, y entonces somos marginales en un sentido, pero no lo somos, porque existimos. No sé, estoy nominada al ACE, que es una vergüenza, ¿no? Digo, con perdón de la expresión, pero digo, existe, está visibilizada esa persona. Pero hay toda una cultura que no, entonces cuando se habla de cultura, para mí es muy importante diferenciar eso. ¿De qué cultura se está hablando? Porque si no, uno también es cómplice de esa invisibilización de 2/4 partes del mundo. En ese sentido, digo. Que sería bueno conocerlo, para saber con quién uno se lleva bien, y qué te inspira, y qué te influye esa gente. Y no siempre Pina Bausch, o digo, no alemanes, y no... Sí, qué aprendizaje. Qué aprendizaje, bueno, eso no.
Sí, arrancamos livianita. Bueno, porque la pregunta era livianita también para empezar, ¿no? Pero... Es complicada la pregunta. No, pero me parece muy interesante esto que traen a cuento las chicas y lo que dice Carmen en cuanto a lo situado también, ¿no? Es porque lo que generamos en definitiva no es más que expresiones y pensamientos situados con determinadas condiciones de producción y de existencia y de privilegios versus otras realidades muy distintas de las que además con las que muchas veces nos vinculamos de esta manera. Bueno, yo te voy a enseñar en lugar de, bueno, qué aprendizajes podemos tener. Recuerdo incluso tener debates dentro de escena en su momento en la pandemia diciendo, che, ¿por qué no charlamos con gente de otras provincias a ver qué están haciendo en lugar de estar enfrascados nosotros en esta cuestión tan endogámica y tan sufriente? Y me preguntaba, mientras te escuchaba, Carmen, como para que lo pensemos, estamos nada más ni nada menos que en el distrito más rico del país y muchas veces la tarea del artista, que además de ser artista, por lo menos en las condiciones en las que producimos arte, somos, a la vez que somos intérpretes, dirigimos y gestionamos un espacio y gestionamos los subsidios de las obras que vamos a producir y las producimos y hacemos la prensa y hacemos esto, lo otro, lo demás allá. ¿Cuánto de esa disputa por los presupuestos hace que justamente esta necesidad o este ímpetu creador que nos lleva a hacer arte aún en las peores condiciones se extinga en esa disputa, ¿no? Pensaba un poco ¿qué perciben ustedes en ese sentido? Yo hago así el micrófono, lo tiro. Lo tiro para allá. Sí, bueno, creo que es agotador la respuesta. O sea, somos mujeres, madres, gestoras de espacio, bailarina, coreógrafa, o sea, llega un punto que es agotador y es imposible. Entonces, ese cansancio termina llevándote como a tomar ciertas direcciones y decisiones y repregunta, ¿dónde está hoy mi posibilidad creadora? O sea, ¿qué me toca hoy? ¿Qué puedo mover hoy desde mi rol de movedora, ¿no? Desde esta situación, sostén de familia, gestora, bailarina, tal. Y sí, no hay respuesta, pero sí hay todo el tiempo la sensación de cansancio. Y en ese sentido no estamos en Europa, y estamos acá porque sabemos que se trabajan de otras maneras en otros lugares. Entonces nos situamos y vemos que estas dificultades y nos reconocemos entre colegas. Y es complejo trabajar de ese modo, pero no es inhabilitante. Digo, se dan redes, ¿no? Se empiezan a armar como redes como esta, de apoyo y de sororidad con estas situaciones, en donde se nos hace posible la convivencia, de alguna manera, y nos cuidamos entre nosotras. Sí, estoy de acuerdo, sí. No voy a decir nada más que eso, sí. No, pero me quedaba pensando, ¿no? Lo que decía Inés también, la pregunta que hacías Anita y lo que decías vos también, Carmen, que rebanco, como lo que decís, de lo situado, porque digo, toda nuestra reflexión, por más que uno mire hacia afuera, parte desde la comodidad de un sillón en la cava, que hablaba con un amigo, que somos como homeless con privilegios, ¿no? Porque cuando nosotros... Con hombre, claro. Como que cuando nosotros realmente hacemos un análisis de lo que ganamos, lo que invertimos, digo, es delirio lo que hacemos. Es delirio. Pero entonces por eso digo que a mí me copa lo que vos traes, que es como que es más la mirada de lo macro, que es una mirada que es muy costosa,
muy costoso verlo porque es muy doloroso, y que yo suelo tener, me gusta como, aparte de esa mirada macro, llevar la mirada a lo micro, ¿no? a la posibilidad, de esto que vos decías también, del encuentro, porque realmente lo que hacemos, como digo, es agotador y es un delirio. Y sí, porque me quedo con eso, porque realmente me parece muy certero, y porque creo que realmente, como la masa actual del capitalismo, por lo menos desde mi humilde punto de vista, es la captura de la fuerza vital, que es un poco lo que hablábamos cuando llegamos, que estamos todos detonados. Entonces, creo que, como no sé, tratar de, como un acto de resistencia es, tratar de ser feliz un cacho, poder pensar en el otro un poco, tratar de seguir haciendo alguna expresión artística a pesar de, y sin rédito, muchas veces, sin rédito económico, ¿no? Porque también yo estoy en una situación muy particular que el lugar que yo alquilo hace 11 años ya tuvo una mudanza, que tuvo donde invertí todos mis ahorros. El primer espacio que fueron 4 años donde estuve. En este estoy hace 11 años, me tengo que mudar porque van a construir un edificio. Y entonces el otro día tenía una discusión calurosa e interesante con un directivo de un organismo nacional bastante importante, y yo le decía que si yo hubiera tenido una mentalidad gerencial, yo tendría plata, pero que mi gran bien en este momento es una red con la que cuento, que no es un bien sensible, que para mí es el bien en donde yo en este momento me estoy sosteniendo, que es mi red de compañeros de práctica escénica y de militancia, de pelea, de lucha, y la red afectiva que uno va construyendo con los artistas con los que labura, con los estudiantes con los que investigás, año a año o momento a momento, y con las personas que por ahí son parte un momento de ese espacio porque o vienen a ver una obra o están compartiendo un momento de ensayo y te quedás conversando sobre algo. Para mí eso es muy valioso, y creo que, bueno, desde este punto de vista, desde mi punto de vista estoy agotada. El vino, me faltó el vino. Pero acá estamos. Un vino por acá, por favor, para la señora Inés Armas. Sí, por favor, antes de pasarle el mic a Carmen, sumo también también la cantidad de gente dentro de las artes escénicas que llamamos independientes, y ahora me gustaría también poner un poco en crisis ese concepto, que han migrado, o sea, no solo ya veníamos trabajando en otras cosas que nos permiten sostener nuestra economía cotidiana más allá de lo artístico, sino que directamente han dejado los espacios escénicos porque han tenido que empezar a trabajar en otras cuestiones que lo sostengan, y además que aparece en esto de la red y el sostener, algo que a mí me parece mucho, que es la salud como utopía. Ya no tenemos la libertad como utopía, tenemos la salud como utopía, la mental y la física. Wow. Lo traigo a cuento por esto del agotamiento que aparece. Muy bueno. No, me encantó lo del agotamiento y todo, es deprimente todo esto. Pensaba en una anécdota que era graciosa, de una amiga que es escenógrafa y que es muy graciosa, es muy inteligente. Y una vez, hablando de las crisis, ¿no? De las crisis económicas y esto, me dice: Carmen, me dice, vos fíjate, en la República de Weimar termina la Primera Guerra Mundial, vale 1 billón de marcos el pan, están todos tullidos por la Primera Guerra, dice, y aparecen los movimientos artísticos fundamentales de la modernidad. Dice, mirá Suiza. Y digo, ¿qué pasa? Me dice, nunca pasó nada, o sea, se guardaron la guita, dice, y lo único que hacen son reloj cucú y chocolate. Dice, es un pelmazo Suiza, y le dan subsidio para que sean creativos, y hacen reloj cucú. Que no saben qué crear. Existe gente suiza, sabemos, pero igual en proporciones reales. Entonces pensaba en lo que decían del agotamiento. Yo creo que las expresiones artísticas son una forma de sobrevivir y son una forma de interpelar una realidad con la cual no estás de acuerdo. Es un poco una reacción kafkiana.
Bueno, Kafka ya sería como la apoteosis de lo que decimos, pero es una reacción kafkiana, es decir, ¿por qué decido pintar un cartón si no voy a ganar un mango? Porque no puedo dejar de pintarlo y decir el monólogo. Si lo pensás desde el punto de vista de Wall Street, sos un enfermo mental, Sí, tal cual. un imbécil. Si lo pensás desde el punto de vista humano, estás sobreviviendo en algo más importante que Wall Street. Porque también hay que pensar que las expresiones artísticas cambian algo. Yo no me creo, gracias a Dios, Víctor Heredia. No digo que porque voy a cantar una canción alguien va a creer en la reforma agraria. No digo esa boludez. Lo que digo es que los movimientos artísticos surgen de un pensamiento anterior también. O sea, nadie llega al cubismo porque un día se levantó y dijo, mira, romperle la cara al... Digo, es un pensamiento que se está reflexionando y de ahí surge la artística también. Y eso creo que pesa mucho, que es muy difícil verlo en lo actual. Es decir, para mí es imposible analizar qué pasa hoy, porque lo estás viviendo, porque te la estás comiendo esta, ¿no? De que tenés que pagar el alquiler de la sala y no viene nadie, digo, ese tipo de cosas. Entonces es muy imposible ver qué es este movimiento, si hay movimiento. Lo que sí creo, el problema es que la crueldad del mercado se expandió, así como existen más posibilidades de matar que antes, o de depredar el planeta, también el mercado tiene más posibilidades de generar imbéciles, alienados. No lo digo con maldad, lo digo que son alienadas, gente alienada. Y entonces que es más difícil que eso imprima, el arte imprima en almas dormidas, digamos, reacciones. Hay mucha gente que está mal, porque si no fuera así, el mercado sería idóneo, e inocuo, digamos, más que idóneo, no sería nada, entonces lo dejaríamos existir. Pero es mucho el mal que hace eso. Entonces me parece que la lucha hoy es personal, y ya sé que es agotador lo que voy a decir, ya está agotado, esto es peor, le voy a agregar más agotamiento. Pero ¿qué es resistir contra la estupidez? Tan pequeño como eso, digo, resistir contra la estupidez, o sea, seguir concentrándose en cosas bellas, seguir concentrándose en hacer algo porque sí, ni siquiera para el festival de Darmstadt, porque sí. Y me parece que eso puede hacer que la humanidad sobreviva en esto, eso creo. Bien. Y me queda resonando, bueno, me quedan resonando, pero pienso, últimamente hay un montón de acciones en relación al cambio climático que justamente le emprenden contra cuadros, ¿no? Sí. Y es, a ver, qué sé yo, hay gente que el debate es muy grande y dice, bueno, pero lo importante es que se hable del tema o que se ponga sobre la mesa. Yo creo que hay algo ahí que contribuye a seguir profundizando ese signo que parece que el arte es algo superfluo, que es algo prescindible, que no es parte de la solución o que no es parte del cuidado de las vidas o de la vida. Más allá de que sabemos que esos cuadros que lo hacen sabiendo que esos cuadros están protegidos, que no los van a dañar verdaderamente, etcétera, etcétera. Pero digo, el gesto es, che, bueno, ¿por qué no la emprendemos contra el capitalismo una vez en lugar de emprenderla contra los cuadros o el arte en general? Sí, perdón, pero con respecto a eso, creo que hay una diferencia. No se la agarran con un graffiti en la calle, tampoco se la agarran con un Basquiat, o sea, se la agarran con un Van Gogh que lo adoro, ni lo dudo, o sea, está en favor nuestro Van Gogh, pero digo, se la agarra con cuadros que pasan a ser digamos, el signo de la burguesía, del triunfo de la burguesía. Por eso está en un museo, por eso no está en la calle. Y por eso vale tanta guita que nadie de nosotros puede comprar Van Gogh, salvo un millonario que es el mismo que depreda el Amazonas, que guarda en su caja de seguridad Modigliani. Entonces son ya instrumentos prostibularios del sistema, esos cuadros. No se la agarran contra Van Gogh, se la agarran contra el sistema prostibulario. O sea, el mismo tipo que pone guita en ese cuadro es el mismo tipo que tala. De hecho, Harvard es el que está talando en este momento en la Argentina el 90% del sur. Y es una universidad muy seria y respetable teóricamente. Entonces, si le mandan pintura a Harvard, no es un problema contra la educación, es un problema contra ese cartel. ¿Se entiende lo que digo? Sí.
Sí. Como es en contra de esa representación de lo que representa, digo, a mí me parece, les rebanco. Y que con la primera, lo vi la noticia dormida y dije, pero lo hicieron mierda. Y como me desperté dije, no, claro, es una representación también la violencia, porque es un llamado de atención. Es Porque una tampoco, performance, claro. Sí. Sí, no, simplemente lo que sí quiero, eso estamos de acuerdo, está clarísimo. Por ahí la pregunta viene por el lado de si es construir bien el enemigo o si es dejar claro ese signo, ya que somos artistas. Digo, lo que pasa es que yo problema creo, por ahí. Ani, como lo que vos estás diciendo es que creo que es parte del problema que, o sea, como todos los contracuadros, digamos, por decirlo de alguna manera, o sea, toman los discursos y los vacían de contenido. Vos fijate que la creatividad, como que es algo sagrado, cada vez está más usada, más despegada de la ética y está siendo usada para generar más consumismo. Entonces, como para mí se trata de, no sé cómo, pero hilar fino. Sí, me parece que el tema de la discusión del cambio climático y lo ecológico, que es urgente para todas nosotras, está claro, pero también tenemos que ver un poco esto de lo situado, ¿no? Pensaba en el 50% de Brasil, que ahora está, digamos, manifestando en contra de la elección presidencial de Lula, para apoyar a un tipo que dice que es mentira el cambio climático. Entonces, me parece que es tan fuerte eso. A mí como que me resuena tanto eso, tan potente y el gesto es tan terrible, que me parece que tenemos que ver qué pasa ahí. No lo puede, o sea, a mí me parece extraño, pero por otro lado digo, toda esa gente está expresándose de ese modo y hay algo ahí que tenemos que rever en nuestros procedimientos de cómo de alguna manera la derecha, la ultraderecha se está volviendo como una afirmación de la libertad. Porque claro, si vienen la izquierda van a decir que no puedo más prender fuego, que no puedo más explotar los campos, que no puedo más, y como los queremos explotar, o sea, hay algo ahí de las restricciones que supone el discurso de izquierda que está siendo ahora que la derecha nos está robando esa expresión de la libertad. Y poniendo a través de fake news y una construcción enorme en tela de juicio a la ciencia, a lo que se ve todos los días, que es realmente el cambio climático. Y esto está pasando en Brasil, pero está pasando acá también y cada vez más. Entonces, ahí es donde me parece que también tenemos que mirar urgente tanto como el cambio climático. ¿Cómo se está construyendo esa verdad, posverdad, recontra posverdad? Y qué es lo urgente también, porque el gesto de romper los cuadros tiene que ver con una expresión contra el mercado, seguramente, pero también ese estar contra el mercado, cómo se puede expresar o cómo podemos repensar cómo estamos nosotros tejiendo esa resistencia ante esta otra libertarismo, ponele, o sea, ahí es donde es una pregunta y sí, hay algo de lo urgente que se me desplaza un poco hacia ese lado, porque lo veo peligroso, veo el peligro muy inminente a toda esa gran ultraderecha que está diciendo que es mentira el cambio climático, Bueno, ahí te das cuenta de la estupidez humana. Claro, volviendo a lo que decía Carmen de la estupidez, pero está muy generalizada. Tiene el poder. Sí, es la estupidización, porque no es estúpido, es que se lo estupidizaron también. ¿No?
Digo, es haber adormecido una cantidad de gente. Pero no solo en Brasil y No se escucha en igual. Europa, en Europa también pasa. Ah, Sí, acá se escucha no, fuerte. por las No, me cámaras. La doctora. estupidez, no soy doctora. No, a mí me gusta decirle doctora a todo el mundo. Entonces sí soy doctora. No, pero la estupidez Poné ahí humana, porque quieren- la estupidez humana, que creo que es mundial, ¿Se escucha? No, dice que no quiere Acércate, pasar. ¿no? ¿no? ¿Sí? Ahí está, gracias. No tengo experiencia. No, no importa, pero lo acabas de decir muy bien. Pero la estupidez humana creo que es mundial, es de la raza humana. No es pero existe masivamente la estupidez humana. Y lo ves en todo. Y me doy cuenta, por lo que ustedes están hablando, que está en la danza, está en la pintura, está en la música, y eso es patético. ¿Cómo no van a estar cansadas? En el teatro y en las artes plásticas también. ¿Cómo no van a estar cansadas? Pero saben que tienen que mirar con optimismo, porque ustedes tienen un potencial muy importante dentro de decir cada una. Entonces no tienen que oír a la estupidez humana. Claro, Perdón, tienen ¿a que qué te esquivarla. dedicas? Yo soy una simple estudiante y soy mujer, también que lucho y estudio y tengo ahora 70 años. Años por el Y micrófono. tengo mucha energía. Sí. Soy muy ¿Qué curiosa estudias? y soy muy audaz. Estoy estudiando cine y soy alumna de esa belleza. Está ahí Checha Petrelli. Sí, lo conozco. Soy su alumna y Sí. admiradora. Así que, chicas, las felicito. Igual, con todas las dificultades. Realmente. ¿Quieren celular? No son tan audaces. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Estela Mauro. Me gusta porque claro, es que ya nos consuela, porque pobrecita, está cansada, siempre está estresada. Deprimida. Espera, quiero contar algo, ¿puedo? Sí, por supuesto. No, quería contar que quiero volver a lo de la red afectiva que construimos desde las prácticas artísticas para salir un poquito del bajón de este viernes a la noche. No, lo que quería contar es que todas estas decisiones y cuestionamientos sobre el dedicarse a lo independiente, que ahora nos va a llevar a eso, y las crisis que hemos tenido que sobrellevar, también fueron generando, a partir de la pandemia, por ejemplo en mi caso, como una orientación hacia ahora tengo tu trabajo. Claro. Pero no es un trabajo que no me gusta o que no esté relacionado, sino que es un trabajo en la gestión pública. Concretamente estoy como asesora y coordinadora de danza del Centro Cultural Kirchner. Y una de las cosas que me pasó es que todo lo que las políticas ahí dentro que una quiere llevar a cabo en base a las prácticas que tengo anteriormente son complejas, porque ahí sí que hay mucha gente trabajando, ¿no? Sí, hay muchos roles, esta producción artística, producción técnica, atención al público, y son trabajadores y compañeros. Entonces, bueno, se suscitan algunos inconvenientes en relación a las áreas y muchos problemas los he resuelto porque muchas personas que trabajan ahí me dicen: ah, vos fuiste profesora mía en el Galpón Fase hace 10 años. Yo, sí, bueno. Y en esa charla, yo te conozco porque una vez fui al Galpón y en esa charla se van solucionando los problemas que estaban trabados por alguna cuestión entre lo artístico, lo técnico, la logística, bueno, un montón de cuestiones. Entonces, más allá del lugar que a uno le toca ocupar en cada momento, creo que es, o sea, y más allá de los gobiernos que vendrán y de los espacios, esa red es potente y resistente, y que nos vamos a encontrar en alguna situación y nos vamos a dar esa mano o esa mirada que tiene que ver con entendernos, con una complicidad que se empieza a generar y que trasciende, digamos,
las instituciones, si estás en lo público o en lo privado, ahora me toca esto, mañana me tocará lo otro, pero que tiene que ver con una búsqueda colectiva de esa resistencia, que hay algo que no nos está gustando y que lo podemos hacer de otra manera. Y que sabemos que con microcambios eso se puede llegar a revertir. No todo, es mucho todo, pero eso de ahora, por ejemplo, esta presentación puede salir mejor si hacemos así. Entonces me parece que eso lo quería decir porque da esperanza. Qué lindo eso de la complicidad. Me gustó mucho. Yo me sumo a que parecemos un bajón, pero realmente cuando hablábamos, como me empatizo un montón con lo que decís, coincido, pero ampliamente, cuando yo, como nombraba la fuerza vital, o sea, yo creo que esa red afectiva es lo que nutre la fuerza vital y es lo que genera como línea de fuga, como por fuera de esa lógica mercenaria, neoliberal, capitalista, enferma, burócrata, que tiende al talón de Aquiles. Derribate, volvete un zombie, producí y seguí alimentando el mercado. Y consumí, claro, sí. Que rompe con la lógica del mercado. A ver, Andy, a ver. Exactamente, rompe con la lógica del mercado. A ver. Porque me parece que... Tenés que hablar ahí porque si El no, micrófono, no Andy. queda para la posteridad. ¿No? ¿Qué tal, doctora? Doctora. Sí, gracias. Porque esto que decís, y lo que dicen las dos, ¿no? Que tiene que ver con esto de la red, rompe con las lógicas del mercado y hasta incluso en lo más esencial, ¿no? Digo, hablando de escena, digo que yo nunca puedo, no lo puedo evitar. Para quienes no saben, claro. Escenas Espacios Escénicos Autónomos es una agrupación que nuclea espacios de la Ciudad de Buenos Aires y artistas, artistas, somos artistas, muchos artistas juntas y bueno, y Amarama es parte de esa red, el piso es parte de esa red, el brillo, la interfase. Claro, donde los espacios, los artistas rompen con esa lógica de competencia, que esto es lo que me parece más obvio, además, ¿no? Porque donde cuando le va bien a Fase le va bien al piso, y cuando le va bien al piso le va bien a Marama, y entonces es como una red que eso rompe. Y la otra que estoy escuchándolas un montón, que me viene es, si ya lo escénico de por sí no es revolucionario en el día de hoy, revolucionario es una palabra muy grande, digo, por lo menos, sí, me fui a la mierda. Bueno, que rompe como un poquito lo escénico en relación a que es analógico, en contra de lo digital, ¿no? Ya, porque yo escuchaba lo de la estupidez, ¿no? Y lo de toda esta gente donde la verdad ya no importa, que si lo dice TikTok ya está, ¿no? O que es una verdad, se instala como una verdad y hay gente que cree en esa verdad, ¿no? Entonces ya lo escénico es una verdad insoslayable, porque está acá, porque es esto que nos pasa ahora acá, ¿no? Entonces me parece que ya lo escénico, quizás estoy siendo muy conformista, pero me parece que ya lo escénico es bastante disruptivo. Solo Por lo menos hay un contrato de ficción explícito. Sí, o por el hecho de la comunicación in situ, ¿no? El olor, la temperatura, el contacto, la presencia, la percepción de eso. Ahora, hay un montón de cosas que están diciendo que están buenísimas. Aparece lo micro, aparece el tema de la presencia, los cuerpos en esa presencia, la estupidez, cómo lidiar con la estupidización como dispositivo, como mecanismo que nos arrasa. Y pensaba también un poco vinculando con esto que yo decía, bueno, quizás pueda ser un tema de conversación en la crisis de la palabra independiente, que quiere decir independiente, pero antes de eso me gustaría también poner en crisis
la palabra rompecon, ¿no? Porque la tenemos y yo la uso un montón. Bueno, rompemos con esta lógica, rompemos con esto, discutimos esto y rompemos. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿hasta qué punto es una ruptura o hasta qué punto eso nos atraviesa, nos habita el mercado, el neoliberalismo, la estupidez, el conformismo, digo, todas esas cosas que venimos a combatir? Y estamos en permanente tensión con eso, ¿no? Porque digo, parece como que tenemos la norma ISO 9000 libre de neoliberalismo, estupidez, no sé qué, y sin embargo constituye nuestras subjetividades. Ya han tirado un montón de pistas de dónde aparecen resistencias y tensiones a esto, justamente para no caer todo el tiempo, pero ¿qué en sus prácticas cotidianas, dónde lo perciben o dónde encuentran, así como hablan de las redes y vos traías este ejemplo, dónde sienten que se rompe un poco, o se tensiona por lo menos, si no se rompe? Sí, no diría rompecon, porque rompecon es como, yo siempre digo la palabra no docente, que una vez en una pared de la universidad vi, para mí esa persona justamente debe haber sido un poeta que puso un no docente no jirafa. Es una pregunta excelente porque se está hablando de alguien desde la negación, ¿no? Y en este caso se habla desde romper algo, pero para mí el tema es construir algo, no romper algo. Por eso cuando se habla de música experimental, yo siempre digo, y cuando no experimenta, ¿qué hace la música? Y cuando no prueba, ¿qué hace? Entonces, lo que hay que plantearse es qué hace cuando no hace. No es que alguien rompe con, construye. A eso me refiero. Si uno está componiendo y le dicen, mira, rompió con la música. No, estoy componiendo música. ¿Se entiende? Pero entonces me parece que es fundamental concentrarse en la construcción. Y ahí es donde, para mí, es donde hay que combatir la ingenuidad. Romper con no produce arte. Hacer arte produce arte. Romper con, por eso nombro a Víctor Heredia, no hace arte. Digo, puede hablar de desalambrar, pero canta como Carlos V, digo, con la misma guitarra y la misma voz que cualquier conquistador, digo, hubiera estado encantado Solís con él. Entonces, pero no hablo mal de él, digo, estoy hablando de un estilo, que es el tema de que ciertas características tienen un signo, no creer que las cosas significan, ¿no? Que si canto con voz de ópera y digo a desalambrar, no me doy cuenta que estoy haciendo lo que haría la reina católica y no lo que haría un Cuom que está deseando que no lo desalojen. No digo que hay que cantar como Cuom, digo que hay que ser menos ingenuo en cuáles son los timbres y las expresiones, y ahí es donde uno interpela. Cuando Violeta Parra decía hay que usar la guitarra, no, el piano como trompeta y la trompeta como piano, está interpelando a la cultura, construyendo. ¿Cómo construye? Cantando como el culo. Porque a la gente le gusta Mercedes Sosa, no le gusta Violeta Parra cantando, porque Mercedes Sosa canta como europea. Porque Mercedes Sosa canta bien, canta exitosa. Entonces, ¡oh! Y va, y canta las mismas canciones que canta la otra india espantosa, que tiene el pelo sucio, ¿no? ¿No? Porque Mercedes Sosa tiene el pelo impecable siempre, y la otra tiene el pelo sucio. Canta con la voz de pito, que nunca hubiera aceptado ningún conservatorio, lo hubieran bochado porque no sabe cantar. Y toca la guitarra como el culo, no como los guitarristas que tocan con Mercedes Sosa, que son impecables porque fueron a un conservatorio europeo. Entonces yo me pregunto, si todo eso no se analiza, somos ingenuos. La que no es ingenua es Violeta Parra, que canta como canta y marca historia en la música, es la única folclorista que habla del corpiño. Nina Hagen habló después, bien, Alemania remoderno, pero ¿qué hace una india con el pelo sucio, con una guitarra que la toca como el culo y compone las mejores obras, que son las anticuecas? Por algo se llaman anticuecas y no cuecas. Interpela al folclore, que es de las cosas más reaccionarias que existen, y conservadoras y asexuadas. Y habla en el folclore del corpiño, pero resulta que la que gana es Mercedes Sosa. ¿Se entiende? Donde nunca se le ve el corpiño, que tiene un poncho enorme que le cubre toda su existencia. O sea que no sé si tiene cintura, no sé nada de Mercedes Sosa. No hay sexo. Hay una voz unívoca. Y la única voz unívoca es la de Dios. Esa es la diferencia entre Mercedes Sosa y Tom Waits,
y agarremos cualquiera, Goyeneche. Digo, gente donde se desgasta, gente donde toma cocaína, toma alcohol, porque está desesperada. Y el arte es desesperado. Y de esa desesperación hace belleza. La otra es una belleza moral, porque no se despeina, porque no desafina, porque la guitarra anda perfecto, porque no se le ve la teta, porque no pasa nada en el fondo. Es una voz unívoca. ¿Se entiende a lo que apunto? Entonces, ¿cómo se hace construyendo? ¿Qué hizo Violeta? Construyó una forma de folclore que interpela a los gauchos de Cosquín, a las mujeres como Mercedes Sosa y a todo el PC que decidió que el folclore era virgen, no sé, que era clarísimo. Entonces, esa es una mujer. Digo, no rompió con nada, hizo. Y se los pasó por encima a todos. Después el mercado y las bateas va a vender mucho más Mercedes Sosa y va a ganar en Cosquín. Bueno, ahí hay que replantearse qué es la música popular, ¿no? ¿Y qué es lo que construyen nuestros espacios también, ¿no? O nuestros lugares. Pienso en esto de lo no hegemónico, de lo sucio, resituándonos en que estamos en esta ciudad, que tenemos los entornos que tenemos, las redes que tenemos, los privilegios que tenemos y los presupuestos que te maneja esta ciudad y etc. Pero muchas veces se acusa a nuestra forma de hacer arte de pobre, pero no en el sentido de teatro pobre. No teatro pobre. No, sino como, bueno, pobrecitos, hacen lo que pueden. ¿Hay en eso quizás algo de interesante para seguir? Teatro pobrecito. Es que hacer teatro Teatro pobre. pobrecito. Desde ahora hagamos teatro pobrecito. ¿Podríamos pensar ahí alguna punta que sea de interés? Bueno, cosas feas, ven. Si me guío por lo que... Cosas feas, no, pasale el todo. micrófono. Dale, rompe todo. Me quedé con lo de Violeta y la cosa fea, ¿no? Digo, y la verdad es que hacemos cosas feas. Hay cosas que hacemos que son feas, porque son pobres, porque están hechas al ponchazo, porque están hechas entre... Y también hacemos belleza de eso, ¿no? Digo, pero tampoco quiero caer en la de... Porque siempre nos mata el espíritu romántico, claro, ¿no? De, ay, nos inmolamos nosotros, y un día me subo a la escalera y como las luces y después voy al escenario y después vendo birra y entonces somos superhéroes. Y no, pero que hacemos cosas feas, hacemos cosas feas. Hacemos cosas muy feas. Muy feo. Y a mí hay algo que me preocupa, pero esto es de vieja, que me pasa, es que... No digas vieja es una noticia de ayer. No, yo soy vieja. No, bueno, vos. serás grande. Vos, pero yo soy vieja. Y me gusta ser vieja, ¿eh? Yo me autopercibo vieja. No, que tiene que ver con... ¿Cómo lo digo sin que suene mal? Decilo, ya hemos dicho una cantidad de cosas. Dale, lo pateamos. A mí me molesta mucho de nuestras prácticas, voy a incluirme, me molesta mucho de nuestras prácticas cuando creemos que lo que estamos haciendo es innovador o que rompe con lo anterior, cuando en realidad lo que te está pasando, hermana, es que no leíste un cacho. Que lo que te crees que ahora es performático del culo, lo vi en el Paracultural en los 80, 77 millones de veces. Y Perdón, y en 1920. Bueno, también. Peor todavía. Peor. Entonces, eso sí me pone un poco nerviosa a mí, me enoja un poco. Porque es, che, estás dando una clase y estás diciendo que esto lo descubriste vos, hijo de remil puta. Bien, pero yo banco eso. Yo te rebanco lo que estás diciendo. Yo también. Te rebanco lo que estás Pasale diciendo. a Pásame tu Nay. teléfono. No, porque digo, creo que ya está, yo te rebanco porque no siendo ingenuos, ni ingenues, nuestra actividad se pone muy careta también. O sea, porque seamos o construyamos o actuemos o performemos en el teatro independiente o
o nos interese la cultura independiente, eso no quiere decir que estamos exentos de revisión, porque digo, el machismo nos alcanza a todos, el neoliberalismo nos atraviesa a todos, la estupidez la tenemos todos muy cerca, digo, por eso, para mí hay algo de la pregunta por el cómo, que es una invitación a estar despiertes, porque todos estamos, como para mí, a un paso de convertirnos en caretas o idiotas, porque el sistema todo el tiempo nos empuja a eso. Y de Cromañón para acá peor. Seguí, que Dale, seguí. Dame tu WhatsApp. Porque Cromañón nos reventó. Digo, por favor, no estoy hablando de la tragedia, estoy hablando del post-Cromañón. Lo que le sucede a esta ciudad post-Cromañón. Donde el 90% de los espacios por los que habito eran clandestinos. Y en esa clandestinidad había una maravilla que ahora no. Sí. Estamos todos muy parecidos también con eso. Hay algo, sí, ahí ya te pasó, hay algo que justo estábamos conversando acá antes de empezar que tiene que ver en relación a toda la normativa y toda la persecución del gobierno de la ciudad en torno a supuestas seguridades que deben ofrecer los espacios, que sin duda tienen que ser lugares en donde no esté en riesgo la vida, pero claro que estamos de acuerdo, ahora rozan el absurdo total. Y en ese absurdo hay un disciplinamiento enorme de los lenguajes, de las corporalidades. Estos cuerpos agotados, están agotados en buena medida porque nunca llegas a cumplir todo lo que te piden para que todo esté bien y nunca la plata y nunca no sé qué. Entonces, el arte, ¿dónde está? ¿Y dónde está esa transmisión de conocimiento de la que habla Andy? ¿Cómo nos podemos enseñar? Más allá de la cuestión de los egos y de que entonces yo soy el maestro o la maestra y yo vengo a decirte cómo son las cosas y me omito contarte todo lo que había antes. Pero digo, esos cuerpos agotados, ¿cómo producen? Y disciplinados, ¿no? Una anécdota así, perdón lo autorreferencial, pero digo, cuando yo empiezo a ir a ver teatros, varieté, yo soy de zona sur, iba allá por Temperley, qué sé yo, el olor a humedad que había en un lugar al que iba era parte del amor que yo sentía por ese lugar. Total. Era, entrabas y te pegaba una piña en la humedad, pero eso era la identidad de ese espacio. Hoy es impensable. Pero, ¿cómo huelen los espacios? Es una pregunta que les hago, y acá huele muy rico, es un espacio hermoso, digo, no digo que tenga que oler mal todo, pero tira un poquito así de algo de feo. Pero digo, la identidad se estandarizó. Eso sí, porque lo preocupante está es que estamos poniendo un montón de energía en la normativa que nos está sacando, por ejemplo, esto y nada más. Esto que estamos haciendo nosotros acá es ilegal. Claro. Te lo tengo que decir, Marama. Es ilegal. O sea, si acá no va a suceder y no pasa nada y somos pocos, pero para el nomenclador de la agencia gubernamental de control y de las cosas que nosotros tenemos que cumplir, que el escenario esté arriba de esta cosa que no sabemos qué es y que haya una mesita de vidrio en el medio y que como todos tenemos que salir corriendo por la escalera, no entra está dentro tapando de la cámara del sonido. Claro, entonces, esta situación que vos decís que lindo en el patio creativo y mañana se sube acá alguien y pinta la pared y hace poesía o lo que carajo sea, no se puede hacer porque hay que cumplir con la norma de sentarte acá para ver cómo salir corriendo por la puerta. Entonces, es esa normativa la que nos... Y tenemos que ser 3 veces más creativos. Ahí está. Ahí está para ser, claro, para ser creativos en el cuadradito. ¿Cómo no van a estar agotados? Estamos agotados. Igual quería hablar al respecto de lo que dijiste de yo soy grande. Entonces yo trabajé en el Paracultural muchos años, hasta que nos sacaron del primero y Paracultural. No sé cómo nos con morimos. Las gambas Ahí, en ajillo. ¿No nos vimos ahí? No sé cómo no nos morimos. Nos morimos ahí adentro. No, Totalmente, no pensaba en el hijo de María José Gabén que dormía atrás de la barra mientras trabajábamos con las gambas en ajillo. Pero iba a esto, que fue mucho menos gente la que se murió en todo ese tiempo que la que se murió después con la dictadura. Es decir, no es que la gente encerrada se moría con humo, la gente se murió desaparecida después. Entonces es una exageración.
hay que cumplirlas, bueno, no sé, el matafuego y la pindonga, pero concretamente pasa la gendarmería y asesina. Entonces es mucho menos gente la que se muere en un espacio cerrado. O sea, el Cromañón fue un punto clave también por la imbecilidad, y yo digo las cosas estas, las bengalas, toda una imbecilidad, no lo dudo, que llegó a la muerte, pero mucho menos gente la que se murió incendiada en lugares encerrados que la que se murió por la policía, saliendo de un boliche. Entonces hay que ver las estadísticas, digo, ¿no? Y también en esos lugares que decide olor, humedad, que yo llegué a tener hongos en los pies. Cuando me cambiaba no me di cuenta que se me mojaba, una porquería, pero además todos nos cambiábamos juntos, ¿viste? Era una cosa, era un asco, pero la pasábamos muy bien. Había mucha discusión estética, y había una discusión estética muy seria. No había esa fiebre que yo conocí después trabajando. Yo trabajé con mucha gente de teatro, muchísima, y como grandecitos del teatro. Entonces todos son muchas giras, mucho éxito, y que vienen de, no sé, de Köln y la busca el productor, y vienen de la Berliner y la busca, y toda esa gente que están mucho más preocupados. En un momento me di cuenta que escuchaba hablar más del trabajo porque llegaba el curador y cómo iba a ser una gira y cómo conseguíamos una gira, que lo que se hablaba de teatro. O sea, era muchísimo más el tiempo que se ocupaba en, bueno, pero si llevamos esto no se va a poder ir de gira, mejor no armemos este sillón, pongamos esto que es más liviano para gira, y además si viene esto, pero increíble. Y creo, siendo una persona grande depresiva, creo que se ve claramente el producto, la diferencia, en esto que vos decís. Creo que hay una diferencia de concentración en un tema o en otro, y que las crisis siempre fueron mejores para el arte. Total. Porque el arte funciona con límite. Entonces, si yo voy a componer, compongo a partir del límite. Si yo voy a hacer una sonata para piano y violín, no le meto después un trombón. Entonces tengo que estar pensando, el límite es, eso lo delimito, digamos, no lo limito, lo delimito. Es una forma de delimitar, ¿no? Me muevo de aquí hasta aquí, en la balanza, de acá hasta acá toco, qué sé yo. Y eso no es una limitación, es una delimitación necesaria para el arte. Si no me das guita, lo voy a hacer de otra manera. Y como última cosa, me acuerdo cuando hicieron una entrevista en radiodifusión francesa, Marilú Marini hacía la entrevista y una francesa, y sobre arte, ¿no? De francesa, que les encanta la cultura. Y entonces empezaron a preguntar y dicen, ¿cómo puede ser que con tanta crisis en la Argentina usted vea tantos productos creativos? Yo la miro y le digo, yo lo que no puedo creer es que con la cantidad de subsidios que tienen ustedes no hacen un carajo, porque no hay nada, se hacen 3. En serio lo digo. Y la Royal de Luque es una boludez, parece Disneylandia, tampoco digo, vamos, ¿no? Y son millones de dólares para ver cómo flotás en el cielo, qué sé yo, bueno, tampoco. Entonces me parece, digo, ¿cómo puede ser que tengan millones de subsidios, no de desempleo, para ir y poner lamparitas y que te paguen no sé cuántos euros para esa boludez? Y no sale arte. Entonces no digo que nos tienen que torturar, pero no, que claro, el artista necesita interpelar algo. No puede ser el propio Estado que me diga, nena, hacé que yo te banco, porque el Estado es el enemigo del arte. No los tienen que matar, pero se entiende lo que digo, es un poco talibán. Pero nunca vi en lugares, y he viajado por todos lados, nunca vi en lugares con mucha guita y muchos subsidios cosas tan diferentes y tan interesantes en ninguna gira. Como para pensar, y no lo digo como resentida latinoamericana tercermundista, porque yo apoyo a Violeta Parra. Bueno, como anarca estoy muy de acuerdo, el Estado es el enemigo. Por eso se sentaron juntas en el Me sillón. parece que esas... No quiero. Sí, dale. Dale, no me dices que no escucha el público. Que esas... No se escucha para la televisión. Está saliendo de YouTube. Que esas como condiciones materiales de existencia que nos da la limitación de tener que sostener nuestros espacios y todo eso, es importante que repensemos por qué lo hacemos, ¿no? Porque es cierto que es un esfuerzo y es un agotamiento y qué sé yo, pero lo hacemos por otra cosa, que es por lo que pasa adentro.
de los espacios y por lo que después salimos a la calle o lo que sea, pero lo hacemos porque adentro de nuestros espacios hay unas prácticas que son multiplicadoras y que son canalizadoras de toda una serie de sentidos contrahegemónicos que después están adentro de los cuerpos de cada una de las personas que habitan nuestros espacios. Digo, nuestros espacios y nuestras prácticas como docentes y como artistas hacen que comunidades se generen, digamos, y que esas redes se generen y que esos sentidos se multipliquen en los cuerpos y en otros cuerpos y en otros cuerpos y en otros cuerpos a través de los años de nuestros laburos, digamos, y en nuestro laburo compartido. Entonces, todas esas condiciones materiales que nos limitan, como dice Carmen, digo, generan esas prácticas que son multiplicadoras. Claro. Y en ese sentido, todavía hay un espacio para lo contrahegemónico. Digo, y me parece que ahí es un lugar en donde, con todos esos límites que tenemos mucho para seguir adelante, digamos, ¿no? Porque las discusiones estéticas y la contención afectiva que ofrecen nuestras obras, nuestras clases, nuestras rondas de discusión y etcétera, producen sentidos contrahegemónicos. Y por más que sean desde un lugar más o menos privilegiado, más o menos situado, más o menos micro, producen una modificación material en el cuerpo de las personas. Y me parece que eso es algo a lo que apuntar, a pesar de tener que habilitar, tener que pelear todos los días contra eso, como tratar de seguir pensando de que lo hacemos para que eso siga existiendo. Me parece que es un pensamiento alentador, digamos, o esperanzador. Y lo que decía Andy de desplegar nuestra creatividad para hacer algo dentro de la norma, dentro de la ley, pero que siga siendo vital y creativo. O sea, hay algo ahí que a mí me interesa mucho, que es eso de lo que está entre las normas y esa danza que nos permite todavía ser creativas con esas restricciones. De nuevo, cómo somos creativas y cómo emerge la creatividad de la restricción. Y que la restricción no es una obstrucción, o sea, como que hay algo ahí que nos está permitido esto, y ahí aparece esa danza. Me parece que bueno, va en línea con lo que decía Ceci de poder construir, y también Carmen, ¿no? Construir algo que lleva mucho tiempo, es muy demanda mucho trabajo, pero es algo muy resistente. Y de repente cuesta nombrarlo porque no se ve mucho, pero pasa en los cuerpos, pasa en los espacios, pasa entre los espacios, pasa y lo percibimos. Entonces, sí cuesta nombrarlos, pero es una práctica que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la creatividad y con la vitalidad. Seguro, eso seguro. Me encanta. No puedo estar más de acuerdo. Y multiplicar sentido. Y tendríamos, ¿cómo estamos de tiempo? Yo estaba muy entusiasmada, yo me perdí, me olvidé. Había que terminar. Y sigamos charlando con él, porque esto ya es votamos, es una asamblea. Entonces, ¿Cuánto te queda la cámara? Sí, hagamos así. sigamos conversando, me parece que da para un montón. Y pensaba, así como para ir concluyendo por lo menos a la etapa micrófono-cámara, después la seguimos, en este nombrar, bueno, lo que venía amenazando, que iba a decir, no decía, en este nombrarnos independientes, en lo personal, bueno, yo digo, le pedimos plata al Estado o disputamos subsidios o lo que sea, tenemos también a veces que negociar con el sector privado, tal y cual, otras cuestiones. ¿Qué otros, digo, no vamos a encontrar la definición ahora, pero yo hace rato que vengo obsesionada con cómo debería ser nombrado nuestro sector si no es independiente? ¿Qué cosas se les
se les viene a la cabeza así como características centrales de lo que hacemos y de lo que nos diferencia, todo lo que es una síntesis de lo que venimos hablando, básicamente. ¿Con respecto a qué? Que nos diferencia con respecto al arte de mercado o al arte estatal o al arte hegemónico o al arte, no sé, como cuando nos nombramos independientes, creo que a veces nombrarse independiente más allá de la tradición, lo que fue el teatro independiente, etcétera, a veces tiene que ver con esta idea del romper con, ¿no? Que decíamos que aparece. Y yo siento que esa de nombrarnos independientes es como un definirnos por la negativa. Sí, totalmente. Entonces a eso voy, ¿no? ¿Cómo podemos definir lo que hacemos por la positiva? Como off también sería como por la negativa. Como off, total. off. Estamos total. Para mí sería, Total. más que decir independiente, para mí hay un arte que es libre y otro condicionado. Todo está condicionado en la vida, pero digo, es un arte libre. Yo hago porque deseo. Deseante. Arte deseante. Sí, deseaba hacer sonar autos, hice un concierto de 17 autos, qué sé yo. Me costó contar dónde, bueno, ensayar, todas esas boludeces. Pero yo quería que sonaran 17 autos y dirigirlos y me parecía muy lindo. Pensaba, la polución sonora es como el judo, ¿no? Entonces decía, la energía del enemigo, tomarla a favor. Entonces pensaba, ¿qué pasa si 17 autos suenan lindos? Todos juntos, hacen lo mismo, los hago bailar, se mueven suavecito, tocan suavecito. Bueno, se hizo, ¿no? Pero fue un deseo interno y creo que lo independiente, lo que llamás independiente o libre, tiene que ver porque la realidad que te proponen no te alcanza. Digo, hay gente que le puede alcanzar ir todos los días a la tanguería y tocar todos los días el tango de Stampone, que se murió hoy, ¿no? Pero que es gran músico, lamentablemente era presidente de Sadai, que eso es un prontuario, no tiene nada que ver con el currículum vitae de Stampone. Pero bueno, puede gustarte hacer eso, pero cuando no te alcanza, porque hay otra cosa que deseas, por ejemplo, generar sonidos. Para mí una de las partes más independientes de la producción en la música es la elección del timbre. Yo elijo el timbre, no lo elige Yamaha, no lo elige el piano, yo elijo el timbre. Entonces el piano lo toco adentro o el violín lo toco entre las piernas y le busco otra afinación. Pero no porque rompo con algo, sino porque deseo algo. Porque eso que escucho no me alcanza, porque estoy imaginando otra cosa. ¿Entiendes? Entonces creo que si podemos hablar de arte independiente, sacando el tema de los subsidios que jamás pedí, te digo, nunca le pedí nada a nadie, así me fue. Pero realmente, digo, sacando ese tema burocrático y todo eso, para mí lo que sería independiente es lo que es auténtico, o sea, es libre, es lo que vos escuchás. Y las cosas que más hay que estimular en la docencia es eso, es la libertad del deseo, porque es lo más complicado en este sistema. Que alguien entienda que puede desear sin miedo. Ni al ridículo, ni a perder plata, ni sexualmente, ni nada, o sea, el deseo, digo, ¿no? Y una de las técnicas que yo más utilizo en la docencia es la técnica de producir deseo. Después ves cuál es la técnica para hacer eso que querés. Yo tuve que inventar una técnica para los autos, porque no te me lo iban a enseñar. ¿Cómo hago para que suene el fitito? ¿Cómo escribo la partitura? Entonces tenía que inventarlo. Pero entonces... es lo que siempre digo, cuando la técnica viene después de haber tenido un deseo, no es lo mismo que cuando te enseña una técnica sin tener deseo anterior, porque se vuelve obediencia. Entonces yo invento una técnica porque inventé una técnica para generar deseo, ¿se entiende? Y creo que eso sí sería arte independiente, algo parecido. Yo, para ponerle una palabra, me parece que es hermoso lo que dijo Carmen, como el deseo y a la libertad, que para mí cuando sucede en la producción de lo genuino, porque digo, todo lo que vos decís que es alucinante, pero digo, hay algo que estoy segura de lo que vos hiciste, que lo podemos nombrar como que es una producción estética, que la podemos nombrar alrededor de una ética, porque digo, qué sé yo, los idiotas también tienen deseo, ¿no? Ese es el próximo título de la obra. Los idiotas también idiotas tienen también deseo. Me gusta bueno el título. Qué peligro que lo tengan, ¿no? Y bueno, pero es que sí. Sí,
Sí. es un peligro, por Sí, eso... ¿Los estúpidos estamos diciendo o los Sí, idiotas? no, los estúpidos. Son cosas distintas. Son cosas pero- distintas. Eso. No, ibas a decir otra cosa. Sí. No, eso, como lo que está como alrededor de la construcción de la ética, ¿no? Que ahí aparece como la pregunta, que creo que los espacios, por nombrar los espacios o las producciones artísticas no me gusta producción artística, no me gusta la palabra espectáculo, son palabras que me hacen mal. Pero digo, la expresión artística, en definitiva, son como tirabuzones de preguntas y tirabuzones del deseo y tirabuzones de la ética también que se conforman en una estética. No, creo que eso. Inés. No, estaba pensando que lo de independiente me parece que está relacionado al trabajo. Viene de no depender de un empresario, me parece que viene de ese lado. No tanto de no crear, de crear sin una ligazón dependiente de una determinada no sé, concepción. Me parece que viene relacionado al trabajo. Y en eso, bueno, me preguntaba entre la relación entre arte y trabajo. No sé, me lo preguntaba. Digo, como nos definimos como artistas y nos definimos como trabajadoras, o son dos cosas distintas, o esto de trabajar, bailo y trabajo, o qué tipo de trabajo es y qué tipo de valor le ponemos al trabajo. Bueno, eso, somos laburantes, eso me sale más que independientes o dependientes. Me parece que somos, que lo que hacemos es trabajo y el trabajo que elegimos también, ¿no? Como algo de la elección personal de lo que elegimos hacer. Artistas que elegimos lo que queremos, o sea, eso, que trabajamos. Volviendo a la idea de Carmen de la educación. Tenés que ir ahí porque si no, no quedás en la posteridad. Realmente no sé. Tremenda posteridad. No, pensaba cuando las escuchaba que esta semana se presentó la ley de educación de gestión social y me parece que en el movimiento de la educación, el movimiento de la educación y del arte para mí son movimientos que son interesantes para pensar por algo de la ética profesional y de la elección deseante de esa profesión como militancia, digamos, también. Y esta semana se presentó esto, la ley de educación de gestión social, que un poco lo que busca es abarcar a esos proyectos que no se consideran dentro del mapa de la educación estatal ni dentro del mapa de la educación privada. Y me parece que hay algo interesante ahí para pensar, que es qué pasa con todos esos proyectos que no pertenecen al sector estatal y no pertenecen al sector privado. ¿Por qué? Porque se identifican con una gestión comunitaria, no solo en relación a su situación laboral, que también, digamos, sino también en relación a su situación identitaria. Que, volviendo a esto que decía Carmen, bueno, yo, el arte para mí es esto, lo ejerzo de esta manera, lo practico de esta manera, le busco la vuelta, invento cosas para... Bueno, y estos proyectos de educación, de gestión social, inventan, crean, con mucha tradición atrás, pero también con mucha innovación adelante, nuevos modos de la educación, ¿no? Y en ese sentido también me parece que podemos pensar en que este tercer sector, digamos, es también un sector en el cual las relaciones laborales se producen y se crean de otra manera y las prácticas artísticas se producen y se crean de otra manera que con la lógica estatal o la lógica del mercado, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo interesante para pensar como artistas trabajadores cuando elegimos no trabajar ni crear con las lógicas del mercado, con las lógicas del Estado, sino con la lógica de la comunidad, digamos. Y bueno, ¿y qué tiene de distinto eso en relación a esas dos otras opciones? Sin necesariamente, que podríamos discutirlo también,
ponernos en cuestión de criticar eso. Sí, con lo que decís me resuena también que existe el arte comunitario, pero está ligado a lo no profesional. Claro. Y ahí también es un problema, porque está ligado a lo que hace un grupo de gente que no es profesional y que se dedica al arte en su tiempo libre, digamos, y que no vive de eso, ¿no? Y que es el barrio y entonces hace arte comunitario. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que nosotras sí nos dedicamos y trabajamos de eso, pero no hay tanta diferencia en lo conceptual. Hay más una diferencia en relación como al imaginario, porque mucha gente sí se dedica al arte comunitario como profesión. Entonces, como que por ahí la diferencia tiene que ver más con un rótulo, incluso para los subsidios, que ya que hablamos de subsidios, que dicen, claro, teatro comunitario o danza comunitaria Líneas es un con- rubro líneas y particulares. otra línea sería como la creación, porque claro, no son profesionales. Ahí hay como un movimiento de, claro, como de rótulos también, ¿no? De lo que es independiente o también experimental. Es difícil el tema de las palabras y de lo que encasillan, ¿no? Como las definiciones. Es como interesante y a la vez muy difícil como tomar como una posición porque están en movimiento, están en danza. El lenguaje es un virus, sí. Eh, Sí, pensaba esto que decís del encasillamiento también en el tema de los subsidios, digo, nuestros lenguajes, que vos lo traías a cuento al inicio de esta conversación, pero muchas veces son difíciles de diferenciar. ¿Dónde termina la danza y empieza el teatro? ¿O termina el teatro y empieza el campo? Me acordé que en la ley de teatro no se puede bailar. Claro, bueno, en la hacíamos ley eso. o sea, en la habilitación de los teatros está prohibido bailar. No se permite bailar. Llega a venir un inspector y alguien está haciendo así y te pueden clausurar. En realidad lo que quisieron poner es que no se permite hacer una fiesta tipo un baile, tipo una disco. Pero pusieron, no se permite bailar y es como que todos nos preguntamos qué están queriendo decir, ¿no? Pero bueno, esto de las palabras y de la ley y bueno, yo también soy abogada para los que se quieran sorprender en este momento. Claro, yo me recibí de abogada y de bailarina al mismo tiempo más o menos y me dediqué a la danza, pero como que me parece algo muy interesante, esa nota de color. Me encanta que seas abogado, quiero tu teléfono también. Igual no ejerzo, no tengo matrícula. No, pero entonces vos dame tu teléfono. Yo ejerzo. Entonces sí, dale. Pero dame de tu teléfono. manera ilegal. No, De manera ilegal. no, mejor aún. Sí. Ejerzo ilegal. Estoy bien. Todas esas definiciones son ejercicios de poder, o sea, las cosas se definen para poder controlarlas. Entonces, yo creo que no hay que seguir el juego a ese tipo de definiciones. Hay cosas muy absurdas como la orquesta, por ejemplo. Vos en la orquesta tenés la familia de, por ejemplo, cuerdas, ¿se entiende? ¿Qué quiere decir? Que tocan una cuerda. Y la familia de vientos. No tocan viento. O sea, en una se habla de la materia y en la otra se habla de la forma de tocarla, ¿se entiende? Pues yo podría decir la familia de frotación, la familia de soplido. Pero dijeron familia de cuerdas y familia de vientos. Y eso quedó por los siglos de los siglos, amén, que viene del conservatorio, que siempre jodemos porque no es renovatorio, decía Corium, lamentablemente es conservatorio, y quedó siglos. Entonces la gente habla y empieza a aceptar que hay algo que es una familia de vientos, que no se sabe qué, que podría ser el viento sonda. Abrir la puerta y suena el viento y de repente las cuerdas tocan. O sea, no se entiende realmente. Pero nadie lo discutió. Entonces cuando decís danza, no danza, esto es no danza, posverdad, pindonga del mono, ¿viste? Todo tiene un nombre, ¿no? En el arte. Es una forma del mercado world music, que no sabemos qué es, salvo para no sé qué, Sony sabrá qué es. Entonces todo está de una manera calificado y clasificado, lo que es música seria, lo que no es música seria, y ahí sí creo que esa es una interpretación fundamental, empezar por el idioma. O sea, no se puede tomar con naturalidad el idioma que te imponen. Yo no puedo decir conservatorio sin pensar en Tutankamón, ¿se entiende?
Porque yo renuevo, no conservo. ¿No? A ver, ¿por qué voy a conservar, por ejemplo, a Rameau, ¿no? En la corte tocando, que es lo mismo que armonía que enseñan hoy, por eso se llama conservatorio. Pero nadie dice, ¿qué conservo, profesor? ¿Qué tengo que conservar para mis nietos? Nadie pregunta eso. Entonces van y dicen, no, yo hago música popular. Pero acá no se preocupe. ¿Se entiende? Entonces hay una música bastarda, Claro. y otra que es la que conservamos, que viene de Alemania. O sea, la locura. Estamos en 2021, muchachos, estoy hablando de 1700. O sea que el conservatorio sabe cómo trabajar. Y siguen con los coros. Conserva muy bien. Claro, pero esas terminologías, si no se replantean, por eso digo así como saber, que es lo que voy a decir que estoy de acuerdo. Yo en mi clase de composición doy clase de pintura. O sea, tenemos que entender los movimientos de pintura y de literatura para entender que el mundo no terminó en el conservatorio, pero además el mundo sí, hay pigmeos, hay mucha gente que hace música distinta y que no graba. Porque si no, no entendemos la música del arte, ¿no? Digo, ¿quién es Orson Welles? ¿Haces danza, no danza? Saber un poco, que hay gente que está a tu favor. Porque el 90% de los profesores están en contra. Entonces saber que hay un mundo no hostil que hace boludeces afuera y que te apoya. Porque si no, es muy triste estudiar. Si no entendés que hay gente que no está dentro de ese sistema represivo. Entonces me parece que la palabra hay que interpelarla constantemente. Porque si no, uno habla por boca de ganso y además es útil al sistema. Y sin darse cuenta. Por supuesto, el problema es ese, que se habla sin conciencia. Entonces yo creo que cuando se dice renovatorio, parece una boludez, pero en realidad se está replanteando toda la enseñanza de la música o de la danza y de la técnica. Hablando de teatro, a mí me contaba Urdapilleta, me acuerdo cómo nos reíamos para la cultura, Urdapilleta y Belloso no pudieron entrar a la escuela de arte dramático porque no tenían ritmo. Tiene más ritmo que todos los profesores de la escuela de arte dramático. Entonces, y Goyeneche no hubiera entrado al canto y Violeta Parra tampoco. Entonces, es como que hay que empezar a escuchar qué es ritmo, qué no es ritmo, qué es cantar bien. Porque si todo eso no se replantea, se está luchando contra molinos de viento, porque no se interpela el sentido real de esa palabra. Estamos hablando con un idioma que es acorde al sistema, no a vos. Me parece que ese es el punto clave de esto de que estamos hablando. No importa lo que diga un subsidio, que nunca le vi un papelito de subsidio en mi vida, pero digo, no importa cómo divide, pero cómo dividimos nosotras, cómo replanteamos nosotras la palabra, cómo te nombro, cómo me nombro, ¿no? Se habló eso en género, pero no se habla en cultura. No todavía. Not yet. Exacto. Bien. Digo, estoy hablando en Tengo idioma porque muchas no me cosas para alcanza el decir. castellano. Tengo muchas cosas para Mejor decir. bailemos. Let's dance. ¿Querés decir? Sí, quiero decir Quiere decir, Dame el micrófono. después me lo mandás por WhatsApp. Sí, por favor, por audio. No, primero, la primera reflexión que me viene es, che, ¿qué carajo es un subsidio? Bien, muy bueno. Porque el subsidio hoy por hoy está subsidiando a las empresas, no está subsidiando a ningún artista. Al menos en los espacios, la guita del subsidio lo usamos para pagar la luz y el gas. Y hasta acá. La luz, el gas, el matafuego, no mucho más. O sea, la guita al artista no le va ni en pedo. Y la guita que le va al artista, que más allá de los espacios, a las producciones, va para pagar la ropa, el vestuario, la maderera, la pintura, le va a Alba, le va al coso, pero digo, porque aparte no podemos poner en ningún subsidio que la plata se la lleva Está prohibido los honorarios en la gran al artista. Eso está prohibido. Está prohibido comer. Claro, entonces no puedes poner No podés sobrevivir. que gastaste la plata en Pharmacity porque compraste algodón, pero no podés poner que se la diste a Anita que pensó la música, ¿no? Eso no se puede. Entonces, o sea, estamos ¿a quién mierda va el subsidio? Acá en Ciudad de Buenos Aires y República Argentina, lo que yo sé de subsidio. El resto no tengo idea. Entonces, eso porque estoy pensando en lo independiente y si el subsidio, en realidad somos como la guita pasa de mano. Hace un montón que venimos peleando para que subsidien directamente a las empresas de luz y que no nos usen de intermediarios a nosotros, pero con una tarifa cultural eso lo tenemos solucionado, pero no lo conseguimos todavía. Y la otra que estaba pensando de lo
de lo que decías, Inés, de trabajador, artista, independiente, y de qué palabra, y yo ahí creo que estamos recontra cagados. Sí. Porque cuando yo era chica, yo que soy vieja, la figura del trabajador y del obrero, ¿no? Y en esta patria peronista que tuvimos durante mucho tiempo, donde el trabajador percibía un sueldo, ¿no? Sí. Y ahora digo que estamos cagados porque la figura de la autogestión es la que viene a ocupar ese lugar ahora, la de... Con la palabra gestión, Sí, que es muy problemática. claro. Entonces, ser un trabajador independiente, solo ser un trabajador independiente, no estoy hablando del arte, ser un trabajador independiente, ¿no? Como cualquiera, que es el esfuerzo propio y vos solo vas a llegar, ¿no? Lo de la competitividad y Emprendedor. el emprendedor, ¿no? Claro, El porque los emprendedor. modelos son ya no es el de la fábrica, es el de la prestación de servicios y es el de emprendedurismo. Y en realidad, para el sistema y para el capitalismo, trabajamos muchas más horas que las 8 horas que trabajaba un obrero. No sé, digo, entonces nos recontra autoexplotamos a Sí. unos niveles tremendos, ¿no? Y nadie nos paga un sueldo. Y tenés que seguir, pero no estoy hablando solamente de arte, ¿eh? Digo, estoy hablando... Sí, Sí, la Y cajera no de es solamente foto. en Argentina, digo, estoy hablando, ¿no? Es como que el modelo es el de Trump, Sí. ¿no? Que es este de el emprendedor. Y entonces ahí, en esta figura, creo que estamos recontra cagados. Pero después viene Ceci y nos habla de la educación y el arte, ¿no? Y Modelo social, esa, la claro, social. donde hay una nueva forma, y hace un rato estábamos pensando en cómo iba a ser nuestra vejez. Y si También nos hablamos de eso juntábamos antes de todos empezar. Bueno, ¿votamos? para romper con OSDE, Sí. ¿no? Porque quizás si rompemos con OSDE y le pagamos un médico entre todos. Ahí no. Hagamos una vaca. Una vaca, sí. ¿Una vaca? Una vaca, sí. Que sea médico Qué de arte. complicado. Qué complicado, es agotador. Es agotador. Ese es el título de La charla de hoy. Ciclorama. Las es artistas agotadas. agotadas. No, a mí la verdad. Yo voy al baño. Perdona que te iba a hacer justo una pregunta. No, anda al baño. Porque sería más peor que te quedara. No, claro, sí, tenemos- encima que está agotada. Sí. No, la dejemos de ir. Yo por ahí propongo acá preguntar espacio a los fines de la organización, que continuemos la conversa, pero hacemos un cierre para cuando vuelva Aire, un cierre simbólico para las cámaras, para la posteridad. Acá te miro, cámara. Y bueno, la verdad que en lo personal es un placer enorme. La conversación sabía que iba a ser jugosa, sabía que iba a estar picante y a eso vine y me voy feliz. Me encanta que en la intimidad que hemos construido, incluso micrófonos y cámaras mediante, hemos conversado, hemos debatido, hemos hecho asamblea y bueno, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Cómo sigue? Me parece... A dormir, porque estamos agotadas. Vamos a mimir. Pero bueno, nada, como habitante de espacios como este, nos invito a que la sigamos, a que cada quien se la lleve a sus espacios y que la sigamos porque retomo mucho lo de las redes, de lo micro, del deseo. Para movilizar justamente la posibilidad de abrir estos otros imaginarios que invita este ciclo año tras año. Y bueno, un placer, agradecida. Sí. No, yo quería. Sí. Perdona, La doctora. la doctora. La verdad que soy tan ignorante, me doy cuenta, porque no yo sabía que el arte tenía tantas trabas. La verdad, Pero es esa para la el ignorancia teatro, total. Esto viene de... Y si no bailás en un teatro, ¿dónde bailás? ¿En la cocina?
Sí, la pandemia, mucha calle últimamente, mucha calle se ha habilitado. Bueno, ahora me toca bailar como en la oficina. Me llevo incluso un mat a la oficina para estirar, porque hace muy mal estar muchas horas sentadas, Sí, tal cual. y bailo en los pasillos mientras voy de un lado al otro. Sí, creo que la danza está en muchos lugares, se cuela por todos lados. Ahí el teatro es un marco, ahora se baila mucho en salas de artes visuales porque hay más plata. Y también hay que decirlo, o sea, el Van Gogh y todo, o sea, por algo rompen los cuadros y no rompen los teatros. Me parece que siempre hay más. No demos idea. Pero sí, me parece que la danza está en la educación, está muchas bailarinas enseñando en distintos proyectos educativos, está en la salud. Muchas bailarinas trabajando con gente que está queriendo estar mejor, entonces bailan también, está colada en la salud. Digo, como que no solo en los teatros, he bailado mucho en los teatros, pero también veo que por suerte la danza está en otros lugares, no solamente en los escenarios, y es algo más común también. Entonces, como especialista, mi observación es esa, como es un campo que se expande, que se despliega. Así que, bueno, ahora bailo un poco con las leyes también. Cuando aplico para subsidios o incluso, bueno, dentro de un espacio que tiene como unas normas, que estoy trabajando ahora, que tiene una normativa muy, muy rígida. Entonces la danza consiste en llevar danza a esos espacios rígidos, ablandarlos, ¿no? Porque la danza tiene eso de lo blando. Y que tiene que ver mucho con la relación entre las personas, la relación afectiva, es parte constitutiva de la disciplina de la danza, ¿sí? Ablandarse, o sea, estirar los músculos, alargarlos, entonces también tiene que ver con ablandar. Bueno, entonces, cumpliendo con este cierre simbólico, muchísimas gracias por estar aquí. Ani. Gracias a Marama por la invitación, gracias Checha. Y la seguimos cada quien en su espacio. Muchas gracias.